Bienvenido a los periodistas. Se perdió una parte que habíamos estado hablando el día de hoy. Comencé yo diciendo muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes y el cuerpo lo sabe, como usted mismo lo puede atestiguar. Y hoy es un muy mal día para Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas. Un día tan negro como el de hace poco más de un año, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fijó la deuda que arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón en 63 mil millones de pesos, después de un reportaje que publicamos aquí en Sin embargo el 17 de marzo del año pasado. Bueno, hoy es un día tremendo porque la deuda de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas asciende a 74 mil millones de pesos. Lo que dice Alejandro es que la fortuna de Salinas Pliego se ha derrumbado de manera impresionante, por supuesto, por todo lo que le ha pasado a él, que ha sido su propia responsabilidad, y también porque si se hace la operación como la hizo Alejandro, de que se le resta a su fortuna lo que debe, pues anda ni en 1,000 millones de pesos, Alejandro. Ni en 1,000 millones. Ni en 1,000 millones de dólares, perdón. De dólares. De dólares, no de pesos. Sí, ¿es mucho dinero? Sí, sí es mucho dinero. Pero nada comparado, efectivamente, con lo que llegó a tener este magnate mediático, el propietario de Televisión Azteca. En fin, pues es un día negro, o son días negros para Ricardo Salinas Pliego, porque a lo largo de la semana, pues ha recibido 2 golpes importantes, los más recientes 10 días, digámoslo de esta manera, porque los tribunales colegiados le han negado el amparo para no pagar, pues 4 mil millones de pesos en los más recientes días, y ahora está el día de hoy ante lo que la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió de sus adeudos, y que ella dice, pues tiene que pagar. En fin, pues así iniciamos los periodistas el día de hoy, cuando son las 6 de la tarde con 10 minutos, este viernes 27 de junio del 2025, un día antes de que se cumplan 30 años de la masacre de Aguas Blancas, sobre la que también vamos a informarle el día de hoy. Es un día también, hoy sí salió el sol, a diferencia de los días pasados, pero sí amenaza otra vez lluvias. Bueno, estoy tratando de... Es que cuando empezábamos exactamente el noticiero, empezamos Álvaro y yo a elucubrar con las cifras, ver exactamente en qué momento se encuentra la fortuna de Ricardo Salinas Pliego. Los últimos años, yo diría los últimos 25 años de Ricardo Salinas Pliego han sido de muchos abogados y de pocos financieros. Yo lo resumo así: mucha arrogancia, obviamente, la arrogancia siempre hace perder. Arrojo al vacío también, porque de eso se trata la arrogancia. Muchos abogados, rodearse pues del, como dice, le gusta utilizar a Álvaro el término del boato del poder, ¿no? Escoltas y declaraciones tronantes, supuesta rebeldía. Detrás de todo eso tan lo real, pues, ¿no? Que es los números. Y detrás de ese personaje que supuestamente está muy echado para adelante y luchando por la libertad, pues hay un defraudador fiscal, de acuerdo con las autoridades. Hay un hombre que ha defraudado no solamente a México como nación al no pagar impuestos, sino que también ha defraudado a sus trabajadores, Álvaro, porque al final se trata de son muchos empleos los que supuestamente él, bueno,
que se han generado a partir de sus empresas, pero que él está traicionando. Porque un mal administrador de los empleos es al final alguien que traiciona a los trabajadores. Un hombre que no paga sus impuestos, que no cumple con sus obligaciones, que conduce a sus empresas hacia el vacío, es también un hombre que traiciona al empleo, que a él tanto le gusta presumir, ¿no? Él es un hombre que dice, no, yo genero empleos, el gobierno los destruye. Si yo le pondría asteriscos a eso, porque para empezar, la fortuna que él presume no es de él, sino que es del pueblo de México. Entonces, él ha generado los empleos que dice que generó a partir del dinero del pueblo de México, punto. Pero al mismo tiempo viene la otra parte, que es la responsabilidad del empresario. Yo creo, no soy su biógrafo y no sé si Álvaro tenga la intención de en el futuro escribir algo sobre Salinas Pliego, que no estaría mal. Lo estoy diciendo simplemente aquí, pero yo creo que es estamos presenciando en tiempo real el auge y el declive de un bully, de un ¿cómo llamarle a un bully? Un violentador. Bueno, para que la gente se entere, se dé cuenta, pues es un hombre que ha violentado a mujeres, muchas, y ahora menos, porque se le ha señalado últimamente justo eso, que él es un violentador de mujeres. Violentaba a Citlali Hernández, a Sabina Berman, violentaba mujeres, siempre un bully con las mujeres, siempre tiene esa cosa. También otras minorías, por ejemplo, homosexuales, estas burlas pues de él permanentes, de decirle cosas horribles a Genaro Villamil, por ejemplo, que es un servidor público y él puede hacer lo que se le pegue la gana con su vida. Ese agresor permanente en redes, echado siempre, está en un momento en el que ha puesto absolutamente todo. Lo que hizo su padre, lo que hicieron su familia, todo absolutamente lo está metiendo en un callejón sin salida. ¿Por qué? A ver, vamos haciendo una cuenta muy, muy breve. Entre principios del 2024, ¿cuándo es cuando el presidente da el dato de los 63,000 millones, Álvaro? 24 de marzo del 2024. 2024. En un año con 2 meses, 3 meses, la 15 deuda, meses, sí, en 15 meses, la deuda de Ricardo Salinas Pliego crece aproximadamente 11,000 millones de pesos. Significa que a la vuelta del siguiente año es probable que su deuda ande en, 88, 89 mil millones de pesos, la deuda. Y luego se convierte en cárcel de prisión. Porque no hay manera de que pague ni siquiera con los activos que tiene, Álvaro. Entonces, él va a tener que entrar en un proceso de desincorporación de bienes. ¿Qué significa eso? Bueno, va a tener que empezar a vender empresas, va a tener que empezar a soltar empresas, hasta enfrentarse a la justicia como la tiene que enfrentar cualquier individuo, que es con el dinero en la mano. Ricardo Salinas Pliego lleva un cuarto de siglo evadiendo impuestos y negándose a pagar, enfrentándose una y otra vez con las argucias legales al gobierno de México. Además, Ricardo Salinas Pliego lo que ha hecho es rodearse de abogados y abogados y abogados que lo han mal aconsejado una y otra vez. Está en un litigio que es una espiral ya, es una espiral que lo está llevando hacia un abismo y es conducido por su propia bravuconería, dejándose conducir por abogados hacia su propio final.
Así resumiría la historia reciente de Ricardo Salinas Pliego. Es en efecto una biografía, hay que decirlo, sí, asociado a una riqueza acumulada, de manera particular desde que el gobierno de Carlos Salinas, bueno, personalísimamente Carlos Salinas de Gortari, le entregó lo que se llamaba Imevisión, Televisión Azteca. Ya era Ricardo Salinas Pliego un hombre que heredó la fortuna de su padre, Hugo Salinas Price, quien a su vez la heredó de su padre, y empresarios muebleros. Cuando Carlos Salinas de Gortari le entrega Imevisión, las televisoras, los canales de televisión que estaban en manos del Estado, y se privatiza a favor de Ricardo Salinas Pliego, y él paga también con un préstamo que le hace Raúl Salinas de Gortari, este personaje que nunca fue otra cosa que servidor público y que de repente tuvo una fortuna en millones de dólares. Pero desde entonces, desde la década de los 90, Ricardo Salinas Pliego subió a la cúspide de los ricos en México, tercer hombre más rico de México, y se está desmoronando, como consecuencia de sus propias decisiones. Decisiones, por ejemplo, de no pagar impuestos. Hay que decir también que muchas de la fortuna ha sido como consecuencia de las concesiones del Estado. Hoy es concesionario, no es dueño de TV Azteca, es concesionario. Y también tiene una concesión que quizá hoy sea lo más valioso, Total Play, que ofrece servicios de telefonía y de internet. Pero donde quiera anda buscando dinero del Estado, naturalmente. Fue una de las empresas más beneficiadas por los gobiernos hasta Enrique Peña Nieto, y todavía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la vía de la publicidad gubernamental. Lo fue también hasta para sus supuestas causas sociales a través de su Fundación Azteca. Dinero público para hacer labor social, filantropía, con dinero público. Bueno, hasta las orquestas que él impulsó eran financiadas por recursos públicos. Bueno, hasta la Ciudad de las Ideas, que supuestamente tenía el propósito de generar efectivamente ideas, en Puebla se financiaban con dinero del erario. Es Ricardo Salinas Pliego el emblema de un empresario que creció con favores del Estado, con recursos públicos, y esa etapa, por lo menos para él, ha llegado a su fin. Déjame mostrar, Álvaro, déjame mostrarte algunos gráficos que permiten ilustrar este último tramo en la vida de Ricardo Salinas Pliego. Son nueve años. Este es el primero, digamos, 2016. Es Enrique Peña Nieto en el poder. Está, pues bueno, le va bien, son sus amigos, es el PRI, etcétera. Y luego llega Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y para 2019 la fortuna de Ricardo Salinas Pliego da un brinco espectacular de los 4.3 mil millones a los 11.1 mil millones, como consecuencia de ¿qué? De una serie de operaciones. Le va muy bien a muchos empresarios, tengo que decir. A muchos de los grandes ricos les va muy bien con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en ese primer tramo, porque es un gana-gana, hombre. El mismo gobierno está empeñado en primero los pobres, y eso no riñe con que hubiera un crecimiento de muchos corporativos. Y las cifras dicen eso que estoy diciendo, porque es en este periodo que viene en el que se saca de la pobreza a 5, dice Coneval 5.3, Banco Mundial, en un dato que no hemos encontrado, hasta 11 millones de personas salieron de la pobreza. Ahora, vámonos al siguiente gráfico, es 2021, es
la pandemia. Durante la pandemia hubo, como tú sabes, muchos empresarios que no, entre ellos él y muchos de redes sociales en Estados Unidos, en el mundo, hubo muchos empresarios que se enriquecieron tremendamente durante la pandemia. Sí. Algunos se fortalecieron mientras muchas fortunas se iban al vacío y la riqueza de millones, de miles de millones de familias se iban al vacío, muchos de los grandes se fortalecieron. Salinas Pliego, uno de ellos. Salinas Pliego, pero no solamente él. Casi todos los empresarios mexicanos del top 10 crecieron su fortuna durante este periodo. Y bueno, viene un periodo que yo vinculo ya con la amargura de Salinas Pliego y su misma, creo yo, su pérdida de piso, Álvaro. De piso, empieza él a perder piso, se cree muy poderoso. Yo creo que ese es el gran problema de Salinas Pliego en el siguiente tramo, y empieza a cometer tonterías, creo yo. Se le suelta el poder, confía demasiado en las nubes de abogados que lo acompañan, y entonces empieza a perseguirlo, pues su pasado lo empieza a acosar. Las deudas. ¿Por qué cuando estabas en 2021 con 12.9 mil millones de dólares, por qué no aceptaste el acuerdo que el presidente López Obrador te había ofrecido un poco después? Tenías el dinero para liquidar, hombre. Ahí estaba el dinero. Tendrías una empresa saludable. ¿Por qué no acordó con el presidente López Obrador? La soberbia. La soberbia. Yo creo que ahí está el gran tema. Bueno, en 2023 hay una recuperación de las empresas que es una recuperación financiera hasta 2024. Pero en 2024, Álvaro, la fortuna de Ricardo Salinas Pliego se va al abismo. ¿Por qué se va al abismo? Por sus propios errores. En el 5 de mayo publicamos nosotros, citando a la publicación Forbes, la internacional, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sufrió una drástica reducción del 63.4% de su fortuna durante el último año, dice el ranking de multimillonarios del 2025 en una publicación del 5 de mayo del 2025 en la revista Forbes. Este colapso financiero que ustedes pueden ubicar en este último gráfico, en este penúltimo gráfico antes de irnos al último gráfico, este colapso que llevó el patrimonio que había alcanzado los 13.400 millones de dólares en 2024 hasta los 4.900 millones, y ahora sí puedes meter el siguiente gráfico, lo posiciona como el multimillonario mexicano más afectado en el periodo, que lo relegó al puesto 734 a nivel global, un descenso de golpe de 144 lugares. La significativa caída, dice Forbes, en ese momento que sufrió la fortuna de Salinas Pliego se atribuye principalmente al descalabro de Grupo Electra, cuyas acciones, usted recordará, se desplomaron un 71% en diciembre del 2024 tras la reanudación de su cotización en el mercado bursátil mexicano, en la Bolsa Mexicana de Valores, después de un periodo de haberse suspendido. Según reportó Bloomberg en ese momento, debido a esta caída, la participación de Ricardo Salinas Pliego en la empresa, que era de casi 75%, llegó a tener un valor aproximado de 2.900 millones de dólares frente a los 7.600 millones que tenía previamente. La crisis de de Grupo Electra en particular, que produce esta pérdida, esta quema de capital dramática en Ricardo Salinas Pliego, también se relaciona con los problemas legales a los que Ricardo Salinas Pliego metió a su corporativo. El conglomerado está enfrentaba en ese momento la deuda fiscal con el SAT,
mientras que TV Azteca, otro de las empresas clave, estaba inmersa en una demanda en Estados Unidos por 640 millones de dólares. Ese impacto es el que sacó al empresario de la lista de los 500 hombres más ricos del mundo y del top 10 de multimillonarios de América Latina. Un contraste notable con su posición en como la tercera fortuna de México en 2023, cuando su patrimonio había alcanzado ese gráfico de los 14.600 millones, Luis, que se puede ver del 2023. Bueno, como usted sabe, Salinas Pliego mantuvo una posición muy desafiante, pero ahí podemos ver ya. Déjame irme ahora ya con este dato al último dato que tenemos antes de que el día de hoy se diera a conocer. Vamos a ir a cómo lo planteó la presidenta de México antes de que se diera a conocer bien cuál es el adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego. Forbes cierra la fortuna a esa publicación de mayo con 4.9 mil millones. 4.9 mil millones de dólares. Si Ricardo Salinas Pliego debe 74 mil millones de pesos al tipo de cambio, por ejemplo, del día de hoy, eso significa, Álvaro, que Ricardo Salinas Pliego está debiendo, o sea, que debe 3.930 millones de dólares, le debe al gobierno de México. Debería aprovechar ahorita porque el tipo de cambio está bueno. Yo sugiero, pero no sé, pues, digo, no le hace, pues, digo, hay que aprovechar. Pero déjame ver el dinero. Entonces, ya con este dato podemos más o menos calcular lo siguiente. No tenemos tan desarrollada la cifra del cierre de mayo de 2025, pero tenemos un dato que es 4.900 millones. Es 4.900 menos 3.930. Ricardo Salinas Pliego ya no tiene ni 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de dólares. De dólares. En los hechos está quebrado, Alejandro. No, de hace tiempo, Álvaro. Estos son números de hace tiempo estar quebrado. Estamos hablando de alguien que tiene ahorita, en este momento, 970 millones de dólares. 970 millones de dólares. Eso es lo que Ricardo Salinas Pliego tiene. 970 millones de dólares. Ahora vamos a ver, déjenme hago el cálculo para ver en pesos, porque de ahí podríamos, bueno, es una fortuna nada despreciable, son 18.260 millones de pesos. De pesos, digo, no es... Pues sí, Alejandro, nada más que el año pasado su fortuna llegó nada menos que a los 14.9 mil millones de pesos. Bueno, déjame decirte esto, Álvaro. 18 mil millones de pesos, más o menos, si mantiene la posición que ha mantenido hasta el día de hoy, con un aumento en su adeudo al SAT de 11 mil millones de pesos en solamente un año, a Ricardo Salinas Pliego le queda un año de fortuna antes de quedar en la ruina. A ver, lo digo de esta manera. Ya quitándole a lo que le queda a Salinas Pliego según Forbes, que son 4.9 mil millones de dólares. A mayo de este año. Le quitamos los 3.900 millones de dólares que debe al SAT. Que equivalen a 74 millones de pesos. Es correcto. Con lo cual le quedan a 970 millones de dólares. De dólares. 970 millones de dólares son 18.230
millones de pesos. Pero resulta que solamente en un año perdió 11,000 millones de pesos. Este es el fondo de... ¿Por qué? Porque es lo que se le acumuló la elección al poder entre las actualizaciones y recargos entre el 63,000 millones a marzo del 2024 y los 74,000 millones al día de hoy. A junio de 2025. Entonces, con este dato lo que podemos decir es que dentro de un año Ricardo Salinas Pliego habría llevado la fortuna de toda su familia a menos de cero. O sea, ya no tendrían absolutamente nada. No estos 18, no nada. Nada es nada. Cero. A este ritmo. Creo que es más poderoso el ritmo de la deuda que lo que él puede recuperar, Álvaro, porque tiene 18,260 millones. Ese es su capital real. De pesos. De pesos, millones de pesos. Pero perdió en un año solo de recargos 11,000 millones. O sea, le queda un año de gracia a Ricardo Salinas Pliego para terminar de consumir todo el capital de su familia. Todo. Consumirlo, llevarlo a ceros. Un año y medio, ponle tú. Entonces necesita negociar. Sí, aunque ahorita le vamos a decir cómo responde Ricardo Salinas Pliego correcto, así es. A lo que hoy efectivamente se informó en la conferencia de prensa mañanera. Es como infantil. O sea, no nos van a silenciar. Es infantil. O sea, dice él, la respuesta de Grupo Salinas es: no nos van a silenciar. A ver, es que el tema es que nadie te está silenciando, tus broncas están en otro lado. No, o sea, todos los días Televisión Azteca está gritando grosería y media contra la presidenta de México, contra funcionarios, contra políticas públicas, contra el presidente López Obrador, que tiene una obsesión ahí. Ya le llama López. Sí, ya le llama López. Pues bueno, siempre le ha llamado López. No, López Obrador, no. Sí. No. Ahora López, no. porque... Era López Obrador. Y luego no les decía gobernícolas. Sí. A partir del pleito con López Obrador es que comienza a llamar gobernícolas los zurdos de mierda, porque así no se refería entonces. Así es. Putonas del bienestar. Putonas del que bienestar. Que es una de las expresiones más cobardes y más viles de ese individuo. Sí. Es... Además de lo que tú ya referiste, Alejandro, de violentador de mujeres, pero esta expresión es una de las más cobardes y más viles que yo he escuchado. Pero al final de cuentas, Alejandro, también es consecuencia, creo yo, sí, de arrogancia, de prepotencia, de soberbia, de malas decisiones. Y yo creo que también mucho de una sobreestima en sí mismo. En fin, son... No, dale, síguele. ¿Cómo que en fin? Es que lo estabas describiendo perfectamente. Lo decía yo porque la información que hoy, por ejemplo, presenta la procuradora fiscal es contundente. El personaje es... Híjole, yo lo digo, es... al final de cuentas, responsable, él nada más, el único responsable de llegar a la situación en la que se encuentra. Porque que haya habido deliberadamente una acción para afectarlo. No, esto viene de antes, Álvaro. O sea, ¿sí? Él, con toda honestidad, en algún momento... Él mismo lo explica, lo dice, lo ha dicho varias veces, el mismo Ricardo Salinas Pliego, que esto viene desde Vicente Fox, y luego con Calderón, y luego con Peña. Por eso yo digo, son los últimos 25 años. Claro. Mira, es una pregunta muy válida de Jamie Martínez, pero tiene propiedades. Acaba de abrir farmacias aquí en México y lo que tienen paraísos fiscales. Debe tener mucho paraísos fiscales. Ahora, la pregunta es muy válida porque ¿qué es lo que considera Forbes para calcular el patrimonio de Ricardo Salinas Pliego? Déjeme le cuento una anécdota. Me acordé, me vino un flachazo.
La primera lista Forbes que se publicó hace mucho tiempo, creo que hace 100 años, algo así. El hombre que la publica, Forbes, la publica y dice, a ver, le dice a los editores, sáquense esta lista, ahí les va, tengan. Ay, hijo de la fregada, bueno, pues, no sé, muy arriba. Se publica la lista y luego muchos de los ricos le llamaron para decirle, oye, pues ¿cómo que yo no estoy en esa lista? Espérame. Entonces les dijo él, oye, mira, ya me han hablado muchos también que no están en la lista, entonces yo lo que les pediría a ustedes, les dijo Forbes, yo lo que les pediría a ustedes es que me manden esto, mira, ahí les va esta lista, entonces, ¿tienes en qué apuntar? Imagínate tú, hace 100 años, Álvaro. A lo mejor en un teléfono esos de, ¿tienes en qué apuntar? Y no, pues que sí, que te sabe qué. Y entonces les da la lista para contabilizar las fortunas, pasivos, propiedades, tal. Es decir, le contesto a usted, Jamie, que en realidad lo que calcula Forbes es absolutamente todo. Las acciones que tiene, lo que tienen los bancos, la merma que significan los pasivos, los activos físicos, sus acciones en todos los corporativos, incluyendo hasta sus seguros de vida, si es que los puede calcular, los calcula. Estamos hablando de que es toda la fortuna del personaje, incluyendo lo que tenga en paraísos fiscales, porque eso a lo mejor no lo reporta aquí, pero lo termina reportando en otra parte. Porque si no, ¿cómo lo mueve a otra parte? Entonces lo tiene que reportar. Por eso Forbes consolida todo. Si estamos hablando de que la fortuna de Salinas Pliego está en menos de 1,000 millones ya, es porque ya está considerado todos los fierros, incluyendo de la familia, Álvaro. Deben estar metidas sus mansiones ahí, sus helicópteros, su yate, todo debe estar metido ahí en esa misma contabilidad, Jamie. Por eso es que es tan exhaustivo lo de Salinas Pliego. Bueno, señor, yo creo que vale la pena irnos a una pausa para regresar porque nos ha tocado, son épocas espectaculares, pero nos ha tocado ver a uno de los empresarios más arrogantes que haya dado este país, porque esa arrogancia, dime uno, Álvaro, que se le pueda comparar a Ricardo Salinas Pliego, uno. A ver, estoy pensando en Ancira, no, sí era arrogante, pero no a ese nivel. Larrea. Yo creo que no, fíjate. Yo creo que no es Larrea. No hay, debe ser muy arrogante, obviamente, pero no es este tipo de arrogante. Sí, cuida mucho que no hacer vida pública. Primero porque Germán Larrea, tienes que acordarte, su papá lo humillaba mucho. El papá maltrataba mucho a Germán Larrea. Germán Larrea, su padre era muy rico y cuenta Napoleón Gómez Urrutia, o al menos a mí me lo contó hace muchos años, cuando era prófugo de la justicia todavía Napoleón. Yo platiqué con él en Vancouver y ahí él estaba ya escondido y allá me contó que a él le tocó presenciar en una ocasión que el papá de Germán Larrea humillara a Germán Larrea. Sí. Dice que era terrible, pues unas historias horribles. Entonces eso lo hizo muy... Y además siempre tuvo un problema como de temas de su figura física, en fin, cosas que a mí no me gusta ni siquiera mencionar, porque con eso no se juega, pero y no se debe hacer, pero de todas maneras, dime un empresario con esa arrogancia, Álvaro. No, uno. Ricardo Salinas Pliego. Aparte. Sí. Más arrogante que Ricardo Salinas Pliego. Una mujer, un hombre con esa arrogancia. Sí, no. No hay.